El 10 de abril de 2026, 4 astronautas regresaron de rodear la Luna. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. 10 días en el espacio. El viaje tripulado más lejano desde el Apolo 17, hace más de medio siglo. El mundo los celebró. Las cámaras los mostraron sonrientes, saliendo del agua, saludando desde los helicópteros. Pero hay algo que casi nadie mencionó en esa celebración. Esa nave en la que viajaron, la cápsula Orion, ya había estado en el espacio antes. Había hecho ese mismo viaje, sin tripulación. Era una prueba, un ensayo general. Y cuando los técnicos de la NASA inspeccionaron esa nave después de ese primer vuelo, lo que encontraron los dejó sin palabras. No era un error menor, no era un detalle técnico que se podía ignorar. Era evidencia de que la cápsula más avanzada que la humanidad había construido para regresar a la Luna casi no regresa. Y lo más perturbador no es lo que descubrieron, es lo que decidieron hacer con eso. Bienvenidos a Abismo y Origen. Para entender lo que pasó con Artemis II, necesitas entender lo que pasó antes, porque esta historia no comenzó el 1 de abril de 2026, comenzó en noviembre de 2022. Artemis 1. Una misión sin astronautas, sin vidas en juego. El objetivo era simple en papel: despegar, orbitar la Luna, regresar, verificar que todo funcionaba, recoger datos, demostrarle al mundo que la NASA estaba lista para volver. Y en términos generales, la misión fue un éxito. La nave despegó, llegó a la Luna, volvió. Pero cuando los técnicos le quitaron el escudo térmico en el hangar del Centro Espacial Kennedy, en Florida, encontraron algo que nadie había calculado, algo que cambiaría absolutamente todo lo que vendría después. Antes de hablar de lo que salió mal, necesitas entender por qué ese escudo lo es todo. La NASA construye redundancia en prácticamente cada sistema de sus naves. Casi siempre hay un respaldo, una opción secundaria si algo falla. Pero hay una excepción absoluta: el escudo térmico no tiene respaldo. No existe plan B, simplemente tiene que funcionar. Piénsalo así. Cuando la cápsula Orion regresa del espacio, entra a la atmósfera terrestre viajando a casi 40.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, la fricción con el aire genera temperaturas exteriores de hasta 2.760 grados Celsius, más caliente que la lava de la mayoría de los volcanes en erupción. Lo único que separa a los astronautas de ese infierno es una capa de un material llamado AFCOD, unos pocos centímetros de grosor, una combinación de resina epoxi y fibras de sílice. El mismo material que usó el programa Apolo, el mismo que llevó a los primeros hombres a la Luna. Y el AFCOD no funciona resistiendo el calor. Lo absorbe. Se quema lentamente desde afuera hacia adentro, llevándose la energía térmica consigo, lejos de la tripulación, como una vela que se consume para proteger lo que hay dentro. Se suponía que era infalible. Pero lo que pasó durante la reentrada de Artemis, uno demostró que había algo que nadie, absolutamente nadie, había previsto. 11 de diciembre de 2022, la cápsula Orion se orienta con el escudo apuntando hacia la Tierra. Comienza la maniobra de reentrada. La técnica que usaron se llama Skip Entry o reentrada en rebote. Funciona así: la nave se sumerge en la parte superior de la atmósfera, usa la resistencia del aire para frenar, luego usa su propia sustentación aerodinámica para rebotar de regreso al espacio y después reingresa en segunda pasada para el descenso final bajo paracaídas. Imagínalo como una piedra plana lanzada sobre el agua. Toca la superficie, rebota y vuelve a caer. Solo que aquí la piedra viaja a 40.000 kilómetros por hora,
envuelta en una bola de plasma incandescente. Durante el primer contacto con la atmósfera, el calor empieza a carbonizar la capa exterior del AVCOAT. Eso era exactamente lo que debía pasar. Controlado, calculado, normal. Pero entonces llega la fase del rebote. La nave sale brevemente de la zona más densa de la atmósfera. Las temperaturas exteriores disminuyen. Y aquí es donde ocurre algo que nadie había previsto. El interior del escudo seguía cocinándose mientras el exterior se enfriaba. Las capas profundas del AVCOAT seguían generando gases por el calor acumulado. Pero esos gases no tenían por dónde escapar. La capa exterior, que debía ser permeable, los estaba atrapando adentro. La presión se acumulaba en silencio, invisible, dentro de la estructura que debía ser impenetrable. Y cuando Orion volvió a entrar a la atmósfera por segunda vez, esa presión encontró su salida. El AVCOAT no se derritió, no desapareció limpiamente como estaba diseñado. Se fracturó, se agrietó desde adentro hacia afuera. Fragmentos del escudo salieron disparados al vacío, dejando cavidades abiertas, hoyos, cicatrices en la superficie que debía ser perfecta. La nave dejó un rastro de escombros sobre el Pacífico. Y en ese momento, nadie en la NASA lo sabía todavía. La cápsula fue recuperada del océano, trasladada al Kennedy Space Center. Los técnicos comenzaron lo que debía ser una inspección de rutina. No lo era. La NASA identificó más de 100 ubicaciones distintas, donde el material de protección térmica del escudo se había desgastado de maneras completamente diferentes a lo que cualquier modelo había predicho. 100 lugares, no uno, no 10, 100 puntos distintos donde el escudo había fallado de formas que nadie había calculado. Y cuando los ingenieros analizaron en detalle lo que esos fallos significaban, llegaron a una conclusión que los heló. Cualquiera de esas cavidades podría haber permitido que el calor de la reentrada penetrara a través de las paredes de aleación de aluminio de la nave. Y si eso hubiera sucedido, habría sido el mismo tipo de desintegración que condenó al transbordador Columbia y a sus 7 tripulantes en 2003. Detente un segundo en eso. Los mismos ingenieros que diseñaron esta nave, los mismos que calcularon cada variable durante años, los mismos que firmaron los certificados de seguridad, admitieron en sus propios informes que fue poco más que suerte que ninguno de esos fallos causara una penetración total. Suerte. Esa palabra no debería existir en los documentos de ingeniería de la NASA, y sin embargo, estaba ahí. Se extrajeron aproximadamente 200 muestras del escudo para análisis en el Centro Marshall en Alabama. El equipo usó evaluaciones no destructivas para literalmente ver dentro del material, capa por capa. Y lo que encontraron fue perturbador por una razón diferente. No era un error de manufactura simple. No era una pieza defectuosa. Era un fallo de comprensión. El material se comportaba diferente bajo condiciones reales que bajo cualquier prueba de laboratorio. Habían probado el escudo para un infierno que nunca llegó tal como lo calcularon. Y el calor más lento, más suave, más traicionero de la reentrada real, resultó ser exactamente lo que ningún modelo había contemplado. Aquí viene la parte que más incomoda de toda esta historia. Cuando todo esto se descubrió, la cápsula Orion, destinada a la misión siguiente, la misión con 4 astronautas reales adentro, ya tenía su escudo instalado. La NASA no podía reemplazarlo. La cápsula de Artemis II había recibido su escudo incluso antes de que Artemis I despegara. No había forma de extraerlo y reemplazarlo sin retrasar la misión 2 años o más. Así que la agencia espacial más poderosa del mundo tomó una decisión que dividió a toda la comunidad científica.
volar con el mismo diseño defectuoso, pero cambiar la trayectoria de reentrada. En lugar del rebote completo original, Artemis II descendería más rápido y en un ángulo más pronunciado. La idea: minimizar el tiempo que el escudo pasaría en esa zona de temperatura intermedia, la zona traicionera donde los gases se acumulaban sin poder escapar. Hubo voces que se levantaron con fuerza. El ex astronauta Charles Camarda urgió públicamente a la NASA a no lanzar. Su argumento era simple y devastador. Si los ingenieros no comprendían completamente qué había causado el fallo, tampoco podían predecir con certeza cómo se comportaría el escudo bajo el nuevo perfil de vuelo. Estaban cambiando una variable sin entender completamente el sistema. Y la respuesta oficial de la NASA fue, en esencia, que había incertidumbre sin importar qué curso de acción tomaran. Con esa incertidumbre, lanzaron la misión. El director de vuelo de Artemis II, Jeff Radigan, lo dijo sin rodeos en una conferencia de prensa el día antes del amerizaje. Son 13 minutos de cosas que tienen que salir bien. No andemos con rodeos. Tenemos que alcanzar ese ángulo correctamente. 13 minutos. Eso era lo que separaba a 4 vidas humanas de convertirse en otra tragedia en la historia de la exploración espacial. El 10 de abril de 2026, a las 8:07 de la noche, hora del este, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen amerizaron frente a las costas de San Diego, completando un viaje de casi 1,8 millones de kilómetros. El escudo funcionó, esta vez. Pero la investigación sobre lo que realmente ocurrió durante esos 13 minutos de reentrada todavía continúa. Y la NASA ya trabaja en un diseño completamente nuevo del escudo para las misiones futuras, lo que confirma implícitamente que el problema no está del todo resuelto. Lo que esta historia nos dice no es solo sobre una nave espacial, es sobre los límites del conocimiento humano frente a la inmensidad del universo. Construimos la nave más avanzada de nuestra historia, la probamos, la analizamos durante años, y aún así, la realidad del espacio nos sorprendió de una forma que casi lo cambia todo. ¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar en nombre del progreso? ¿Y quién tiene el derecho de tomar esa decisión cuando las vidas que están en juego no son las propias? Déjame tu respuesta en los comentarios.